Te doy la bienvenida a El Tiempo Entre Puntadas, el espacio donde la costura, la creatividad y el emprendimiento se encuentran. Aquí exploramos técnicas, proyectos y herramientas para que aprendas, crees y avances en tu camino creativo, porque en la vida y en la costura vamos una puntada a la vez. Hola, espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me preguntaron por mensajito hace varias semanas y la verdad es que no pude contestar al instante. Algo que igual hago un gran paréntesis para decirles que intento responder sus mensajes lo más pronto que puedo. Hay algunas cosas que me toman más tiempo porque suelen hacerme preguntas como muy técnicas o preguntas que no se responden en un solo renglón, como puede ser qué tipo de máquina es ideal para mí, algo le está pasando a mi máquina de coser y no sé cómo solucionarlo, y pues esta duda que tuvieron de oye, compárteme cómo fue tu experiencia dando clases en cafeterías. Podría resumirlo muy brevemente, todas esas preguntas que me hacen, pero yo no soy así. Yo soy intensa, a mí me gusta realmente como que sentarme y darles a detalle como la solución a la pregunta, al cuestionamiento que me están haciendo, porque soy tan así que he designado ahora, igual otro paréntesis dentro del paréntesis, con mi mejor amiga vino a visitarme hace unas semanas y algo que le pedí fue oye, pásame tu correo, ahora nos vamos a comunicar por correo porque me gusta sentarme, ella vive en otra parte del mundo, entonces nuestra comunicación es por mensajes y lo hacíamos mucho por WhatsApp o Facebook o cualquier red social, ¿no? Pero a mí me cuesta un poquito el tal cual así hacer el chit chat. A mí no me gusta, a mí me gusta conocer a la gente, a mí me gusta realmente como decir siento esto. Así que decidí con mi amiga Elun, nos vamos a comunicar por correo. Bueno, volviendo al tema, les digo, así como me gusta conocer a la gente, también me gusta el poder resolver esas dudas a profundidad y detalle. Y pues decidí hacer un episodio especial. No le he contestado en este momento a esa persona, pero créanme que, es más, créeme que estuviste en mi pensamiento durante todo este tiempo, pero quería realmente pues darme el espacio y poder responderte de una forma en la cual te puedo apoyar. No sé si ya estés dando clases o no en cafés, porque me mencionaba que quería dar clases en cafés y quería saber mi experiencia, pero si aún no lo estás haciendo, este episodio es ideal para ti. Te cuento cómo me fue y igual si les gusta este episodio, pues continuamos con una segunda parte. Pero si ya estás dando clases en cafés, pues felicidades. Cuéntanos a nosotros también tu experiencia, déjalo en los comentarios. O si tú eres alguna otra persona que no eres la chica que me envió mensajito, también y ya estás dando clases en cafés, cuéntame tu experiencia, qué te está pareciendo. Y si quieres hacerlo también, cuéntanos con qué quieres empezar a dar clases en cafés. Pero bueno, vamos a volver un poquito, ¿no? Pues les digo, me habían preguntado cuál era mi experiencia dando clases en cafeterías, porque sí, antes de tener nuestra academia de costura Gabriel NQZ, que recuerden que estamos en Plaza San Miguel 5.7 en la ciudad de Tijuana, ya nos encuentras en Google Maps. Antes de todo eso, antes de construir esta academia que hoy existe, mis primeras clases sucedían entre tazas, café, risas y máquinas de coser. Y honestamente fue una de las etapas más bonitas, más retadoras y más significativas en este camino. Dar clases en cafés, la verdad es que no fue algo planeado, fue más como una respuesta a una necesidad. Yo no tenía un espacio propio, pero sí muchas ganas de enseñar y sobre todo muchas personas que querían aprender. De los primeros talleres que di en 2018 aproximadamente, no es cierto, esto va mucho antes, oh my god. Ok, yo antes daba clases en una escuela. Entonces en la escuela algunas personas requerían apoyo extra y requerían asesorías. En la escuela no manejaban asesorías y la verdad es que a las personas les gusta mucho como yo explico. Eso es algo que también he abrazado y es la verdad. O sea, si hay algo que no has aprendido en este mundo es porque yo no te lo he enseñado, porque créeme que te voy a ayudar a que puedas conseguir esa meta que quieres. Pero volviendo. Una alumna me contactó, me dijo que quería tomar una asesoría privada. Y pues fue como un claro que sí, y decidimos vernos en un café. Fue en un café que se llama De Volada, es uno de los cafés más populares que hay aquí en Tijuana porque hay muchísimos. No sé si hay en otras ciudades, pero aquí en Tijuana hay muchísimos. Y ahí nos vimos, ahí fue como donde comencé a incursionar un poquito como que con eso de dar clases en cafés. En ese momento pues realmente solo fue como que llegamos, abrí la laptop porque era una historia donde involucraba utilizar la laptop y pues se le explicó, compramos bebidas y fue como vámonos.
Tiempo después, ahora sí, en 2018, una amiga me pidió que le enseñara a bordar. Yo en ese momento, pues, bordaba por hobby, me gustaba mucho bordar. Y le dije, claro que sí, pues vente a la casa, yo te enseño. Y me dijo como, no, quiero que me armes como algo, o sea, como tal cual, dame una clase, ¿no? O sea, la verdad es algo que siempre estaré eternamente agradecida con ella por invitarme a hacerlo por mi cuenta, o sea, como dar clases por mi cuenta. Y pues, di el taller, estuvo padrísimo, lo di en un lugar que se llama, esperen un momento, ya como que necesitaba aclarar mi garganta. Se llama, bueno, en ese momento se llama Totem Denim Lab, ahorita la verdad no sé si tiene otro nombre, pero pues ahí fue donde di ese primer taller. Y después de ahí hubo personas que no se lograron inscribir, eso lo hice bajo el nombre de Ventana Variable, que era un blog que yo tenía. Y básicamente fue como de, oye, yo no alcancé a ir esa fecha, quiero inscribirme, ¿cómo le hacemos? Y yo como de, nos podemos ver en un café. Y elegí un café que se llama Azúcar Coffee Shop. Es un café que me encanta muchísimo, está en zona centro. No me están pagando por promocionarlo, pero la verdad es que sabe tan rico que no importa que no me paguen por promocionarlo. Pero si tú quieres que te promocionemos aquí en el podcast, tú contáctanos y claro que sí te hacemos un comercial, aprovechando esto que estamos haciendo ahorita. Pues bueno, yo me puse de acuerdo con la chica y fue como de, claro, nos vemos tal día, te voy a dar el taller. Y después de ahí fue como, necesito ponerme de acuerdo con el café. Les envié mensajito por Instagram, súper amables, o sea, el dueño es una joya de persona. Me trató súper bien y fue como, claro que sí, a mí me encanta ese tipo de proyectos. Estoy hablando que era 2017, más o menos. Entonces, para mí no era tan común ver el dar clases en cafés, ¿no? Entonces, pero era lo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, acordamos y ahí comenzó como oficialmente cuando di clases en cafés. Empecé a dar clases más constantes, empecé a dar clases semanales de bordado, de costura. Todavía no existía Gabriela Necuseta, o sea, esto nada más era Ventana Variable by Gabriela Enríquez, ¿sabes? Como que estaba iniciando a dar clases en cafés. Fue súper bien recibido, la verdad es que es de las cosas más suaves del mundo. Y después de ahí le puse pausa porque me fui a vivir a Canadá por segunda ocasión. Entonces fue como de, pues yo no creo seguir haciendo esto. La verdad es que yo no pensaba continuar con las clases y solo fue como de, oye, ya no voy a dar clases. Y fue como, ok, no te preocupes, aquí están. No, de hecho creo que ni dejaba mis cosas, o sea, yo cargaba con las máquinas de coser cada vez que daba clases y con todo el material, que eso es dato muy importante, o sea, creo que al tener que estarte moviendo, pues si no tienes transporte para hacerlo, es complejo. Yo en esos inicios no tenía, o sea, yo andaba en taxi y traía así como que la máquina y traía los materiales y llegaba bien temprano para dar clases ahí. Después volví a Tijuana, volví por ahí de inicios de 2020, no por ahí. Volví en inicios del 2020, tenía la idea de retomar el dar clases en cafés y llegó la pandemia y pues le pusimos pausa, ¿no? Gracias a ello pues nació Gabriela Necuseta con la intención de vamos a capitalizarnos porque no queremos volver a trabajar para nadie, ¿no? Otra historia, pero pues les doy un poquito de contexto. Entonces, después de ahí, yo empecé a promocionarme en grupos en Facebook y dentro de ellos una persona me preguntó si daba clases de costura. Le dije que sí le podía dar clases y comencé a ir a su casa. Ahí le daba clases, terminamos el curso y ahí quedó. Después me mudo, yo en el 2020 estuve viviendo en casa de mis suegros. Después me mudo a la casa donde crecí, mejor dicho, porque me acabo de mudar otra vez este año. A la casa donde crecí, ahí me mudé. Ahí empecé a condicionar para continuar con lo que eran las reparaciones, transformaciones y pedidos personalizados que hacía al inicio. Y también dije, pues vamos a promocionar las clases, pues aprovechando que ya tengo el espacio. Todo un tema el dar clases en tu casa, que igual luego les puedo hacer otro episodio contándoles al respecto. Pero pues ahí empecé y yo seguía publicando en grupos. Eso es algo como un dato muy importante de lo que quiero recalcar. El movimiento de tus redes sociales y el movimiento de ti como persona activa en redes sociales. Al yo publicar en grupos, pues mucha gente lo veía. Publicaba en muchísimos grupos, o sea, ya ahorita, gracias a Dios, ya no lo hacemos de esa forma, ya ahorita lo hacemos mediante una agencia de marketing que maneja todo lo que es redes sociales, todo lo que es la parte de ads, de que las personas
se enteren de que vamos a tener bootcamp y de que nos conozcan y todo este rollo, que se llama Punto Digital, la agencia con la cual estamos trabajando. Mega la recomiendo si tú ya quieres hacer ese upgrade, si ya te cansaste de publicar en grupos, si ya te cansaste de tú tener que hacerlo todo solo. O sea, eso fue algo que a mí me pasó. O sea, yo era ya esto no lo puedo, o sea, ya no puedo sostener el estar publicando en tantos grupos. En algunos grupos ya no me dejaban publicar. Pero, otro tema. Les digo que este año o esta nueva sesión, temporada, no sé cómo llamarlo en el podcast, pues les quiero también hablar un poquito de cómo ha sido el emprender en Gabriel N. Coseta, pero igual, lo dejamos para más adelante. Volvamos a los cafés. Me contactan, yo de tanto publicar en grupos, me contacta una chica que se llama Valeria y ella tenía un café, se llamaba Minerva Coffee Garden. Me invita a dar clases en el café, voy y conozco el café, era la primera vez que lo veía, fue un jardín muy bonito y fue como, vámonos, está bien, hicimos trato y empecé a dar clases ahí los sábados, que acordamos que iba a ser los sábados por la mañana, yo quería dar clases semanales y pues de ahí terminé dando clases durante mucho tiempo, durante muchos horarios. La verdad es que estuve dando muchísimas clases en ese café. Me tocó evolucionar, ver cómo mi negocio iba creciendo y evolucionando. Eso ya fue para mediados, finales de 2021. No, 2021 nos vimos. Fui al café, la conocí. Y ya para enero del 2022 fue cuando empecé a dar clases. O sea, ya específicamente en ese café, en Minerva Coffee Garden. Estuvo muy padrísimo, les digo, comencé por un día, terminé tomando muchísimos días. Hubo ocasiones en las cuales ya me quedaba ahí, incluso me dormí en mi carro, porque era como, ok, tengo clase más al rato, no puedo volver a mi casa, ya comí, me voy a echar una siesta. Y pues sí, esa era la experiencia dando clases ahí, como trabajaba demasiado, considero yo, y al estar tanto tiempo ahí, una de las cosas que yo suceder era que las personas incluso se preguntaban si era mi café. Y no, pues no era mi café, o sea, para las personas que no lo sabían, era un café que me estaban brindando, con quien estaba colaborando. Y de las cosas que llegaron a suceder, pues era al estar al aire libre, me tenía que adaptar mucho al café, porque era si llovía, pues no se daban clases, si hacía viento, había que checar qué hacíamos cuando hacía mucho viento, porque se volaban las telas, se volaba el papel, o sea, era todo un reto. Porque yo soy consciente en la actualidad que mi negocio no es solo un hobby, mi negocio va mucho más allá. O sea que claramente la costura puedes iniciar como hobby, pero como yo estaba llevando mi negocio, pues iba mucho más allá. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacernos de más equipo, de más máquinas para más personas, empezamos a hacernos de carpas. Primero mi novio me prestó la carpa, la de camping, y luego de ahí encontré una carpa que tuviera paredes, y luego de ahí cuando llovía me metí al café. O sea, era mucha adaptación, muy interesante. La verdad es que en ese momento yo no veía más allá, o sea, como que hubo un punto en el cual creí que iba a estar ahí eternamente. Funcionaba para mí en ese momento, o sea, era como yo llego, bajo mis máquinas y luego me voy, subo mis máquinas, limpiaba el lugar, que eso también pues es de las cosas que más adelante te voy a ir diciendo. O sea, como va a haber ocasiones o cafés en los cuales sí tengas que limpiar, en otros que no. En ese yo limpiaba después de que terminaba cada una de las clases. También empecé a hacerme de lámparas, una vez llevé un burrito para planchar. Entonces era como estar haciendo mi academia de costura. Ahora que lo veo, digo, eran muchas cosas las que hacía, eran muchas cosas que llevaba, y la verdad es que ahora sí que mención especial a mi prometido, futuro esposo, que me acompañó en todo su proceso. O sea, él era salía mucho antes él del trabajo. En ese tiempo le estaba trabajando para una empresa, entonces salía bien tempranísimo del trabajo y yo todavía seguía dando clase. Entonces me esperaba que saliera para poder subir las máquinas de coser. Ahora ya me dice me daba mucho miedo que te pasara algo, porque pues estaba expuesta, o sea, y eso era algo que como que no veía en ese momento, como lo expuesto que estás cuando vas a un café, sobre todo si llevas como equipos. En mi caso pues llevaba 6 máquinas de coser, llevaba 2 cajas llenas de herramientas. En ese momento también me pagaban algunas personas en efectivo, y ahora veo como esos foquitos, o cómo te expones, ¿sabes? O sea, no se trata, y créanme que soy la persona más positiva del mundo, pero sí puedes exponerte mucho al estar
como en un café, sobre todo si es en un café al aire libre, les digo, ¿por qué llevas tu equipo? ¿Por qué no sabes con qué personas vas a estar tratando? ¿Por qué estás cobrando en efectivo? ¿Por qué si llueve? ¿Por qué si hace viento? Muchas de esas cosas como que pueden ir pues siendo puntos importantes a considerar. Pero bueno, yo empecé a dar clases, les digo, ya en ese café. Estuve pues que fue 1 año y medio. Antes tal cual de moverme de ese café, yo lancé un club de bordado. El primer club de bordado lo di en ese café. Y para el segundo se me ocurrió comenzar a moverme en distintos cafés. Y ahí fue donde me moví al segundo café, que se llama Primor. Los contacté, igual todo este contacto, o sea, cuando ya se me ocurrió a mí mira, nos podemos mover a otros cafés. Todo este contacto fue por Instagram. Creo que es una de las cosas que una vez una persona me preguntó, como, es que ¿cómo le haces para contactar a las personas? Y yo les envío un mensajito. Les envío un mensaje por Instagram y les digo, en mi caso, pues yo les decía como de cuál era el proyecto específicamente para el club de bordado, pues fue el explicarles cuánto tiempo iba a durar. Yo tengo muy bien estructurado cada uno de los cursos, cada uno de los talleres que he lanzado. Cuánto tiempo iba a durar, cuál era la intención al hacer esto, qué tipo de personas estábamos buscando. Y en el club de bordado aparte, pues vamos a tener una exposición. Y era mi pregunta, si esto resuena con las metas que tú tienes en tu café, pues me encantaría colaborar. Y si no, pues no te preocupes. O sea, que creo que fue parte importante. Eso era lo que yo siempre decía, como, si esto va acorde, o sea, como que tampoco se trata de imponer algo. Yo quería hacer sinergia, yo quería crecer, yo quería colaborar, yo quería como también sentirme acompañada, porque el camino del emprendimiento es solitario. Y ahí ya, pues, al estar constantemente viendo a las personas, o sea, como los que trabajan en los cafés, a los dueños, pues incluso te empiezas a sentir acompañado, ¿no? Entonces, eso fue parte como del empezar a moverme, ¿no? Como al ver el club de bordado y ver cómo lo podíamos expandir a otras partes, dije, esta es una buena oportunidad. Y ya después de ahí, ya cuando fue todavía mucho más el moverme en distintos cafés, que la verdad sí fueron bastantes. Ahorita estoy haciendo así la lista mental y fueron bastantes cafés y bastantes movimientos. Ya fue porque Minerva Coffee Garden cierra, creo que fue el 2023. Me dice como, oye, vamos a cerrar, te aviso con tiempo para que vayas haciendo como que la despedida con tus alumnos. Y aquí hacemos otro paréntesis para decir que fue bien bonito el último día que di clases en ese café, porque todos mis alumnos fueron, o sea, no hubo ni uno solo que dijera, ay no, pues es la última clase, ya no quiero ir. No, todos fueron, todos me desearon lo mejor, yo los abracé con todo mi corazón. Y hubo un alumno en específico que él había estado en un verano con nosotros y fue nada más para despedirse. Es una joya, es un encanto ese niño, que ya no es un niño, ya está más grande, pero yo lo veía como un niño. Me daba muchísima ternura escucharlo, me fascinaban los proyectos que tenía, o sea, es uno de los... A todos mis alumnos los admiro muchísimo, quiero que quede claro. Y sobre todo cuando logro conocerlos más allá, o sea, cuando me permiten conocer de ellos, de sus sueños, eso me encanta. Pero pues sí, cierro paréntesis sobre el café. Entonces, ahora sí, para ese tiempo, para el tiempo del cierre de Minerva, yo ya tenía el bootcamp, lo cual eso fue ideal, o sea, fue de las mejores decisiones que pude haber tomado, porque es un taller de un solo día y era mucho más sencillo el poder mover mis clases o el poder llevar mis clases a distintos cafés si se trataba de un solo día. Y como ya tenía en ese momento contacto con Primor, pues les planteé, oye, tengo esto en puerta, es este taller. Igual le expliqué cómo funcionaba y ella fue claro que sí, Gaby. O sea, la verdad es que siempre se formaron como relaciones muy bonitas. O sea, creo que no puedo decir que son mis amigos, pero sí puedo decir que hubo mucho respeto, hubo mucha comunicación, y eso es algo que admiro y respeto de cada uno de los dueños de las cafeterías. O sea, aunque en algunos haya sido una sola vez o en otros haya sido varias veces, o sea, siempre hubo esta... Ay, ya había mucho ruido. Siempre hubo como pues esta comunicación, ¿no? Entonces, pues empiezo ahí en este café y le digo, oye, mi dinámica es esta, porque el bootcamp dura 5 horas. Yo, algo que siempre cuidé fue que los cafés fueran lugares que yo había probado. O sea, como de tal cual, o sea, la bebida. Me gustaba probar la bebida, me gustaba que fueran lugares donde el café se veía rico, la comida estaba rica, el lugar era agradable. Entonces, para empezar, Primor fue de los lugares que más me encantó el poder dar clases, porque tenía todas esas cosas que a mí me gustaban y que
algo que para mí era importante era me interesa mi alumno, me interesa que venga y que esté en una bonita, en un bonito ecosistema, ¿sabes? Como que el lugar es bonito, el servicio es agradable, la comida está bien deliciosa, o sea, como esa parte como que sí, era algo que cuidaba mucho. Y cuando no lo llegué a cuidar, cuando quise hacer colaboraciones para expandirme, no me encantaba. Así que como tip, no tip, porque después les haré un episodio tal cual así de los tips para dar clases en cafés. Sí creo que es importante que a ti te guste el café, no solo porque esté de moda, no solo de moda, me sentí bien señora diciendo de moda, no solo porque esté en tendencia en este momento o porque se vea bonito, sino creo que también es importante pues cuidar esos factores. Y pues me empecé a mover por distintos cafés. Duramos alrededor de un año y medio moviéndonos en distintas partes de la ciudad de Tijuana. Lo más lejano que llegamos fue Santa Fe. Y después de ahí llegó a mi vida Mía Tierra. A mí me gustaba mucho ir a ese café. Y un día el dueño me dijo como de, oye, ¿cómo te fue? Vi que diste un taller en un café. Y ya fue como, pues me fue súper bien. Y me dijo, deberías de traerlo un día para acá. Y fue como, pues, tú dime cuándo. O sea, yo sí fue ahí, dije, voy a aprovechar, voy a hacer este tronido de dedos. Yo voy a aprovechar la oportunidad. Ya se me planteó, vamos a hacerlo. Y pues acordamos un día, ese día se inscribió una persona y no fue. En ese momento no teníamos políticas de no reembolso, entonces le dimos otra fecha. Y al final la alumna terminó yendo mucho más lejos. Porque a la par de que yo empecé como que a dar mis primeros pasos en Mía Tierra para llevar las clases semanales, continuaba dando clases en otros cafés, como que quería seguir abriendo pues o tener abierta esa puerta, por así decirlo. Entonces, pues sí, terminó en otro café, ¿no? Después de ahí, yo ya le hice el approach al dueño del café y le dije como de, oye, me interesaría dar clases semanales. Le empecé a explicar sobre el concepto y él fue pues claro que sí. Y volvimos a dar clases afuera del café. Otra vez volvimos a las carpas y oh my god, o sea, para mí fue como me acuerdo que me decía mucho como, oye Gaby, como ahorita te puedo ofrecer este espacio, como discúlpame, yo como, no te preocupes, esto ya lo hemos hecho, porque yo ya tenía ese concepto en Minerva, pon la carpa, quita la carpa, pon la mesa, haz esto. Ventaja de Mía Tierra es que ahí me ayudaban, o sea, ellos se encargaban como de hacerme todo el espacio, yo nada más llegaba, bajaba las máquinas de coser y pues comenzaba con la clase, ¿no? Y a la hora de irme ellos se encargaban de acomodar todo, entonces la verdad es que les digo, tuve muy bonitas experiencias, sí hubo situaciones de retos al dar clases en cafés, pero pues siempre como yo veo oportunidades en donde otros ven obstáculos, entonces siempre voy a buscar el lado positivo de todo. La dinámica que tenía con el café fue muy similar, lo manejaba con base en el consumo, con base en las personas que van y lo que consumen, pues ese es el pago que se hace. Cuando no llegaban a ir, pues que sí hubo muchas ocasiones en las cuales no llegaron a ir alumnos, pues no se cubría el consumo, ¿no? Entonces era pues guardar otra vez mis cosas y pues vámonos. O sea, sí creo que es parte de lo que en algunas ocasiones no les llegué a compartir, se inscribieron y no vinieron, que todavía sigue pasando que se inscriben al bootcamp y hay personas que no vienen, otras donde se inscriben en el momento. Recuerdo una vez una alumna que llegó y como que le empecé a dar la clase y me dijo, ¿cómo estuvo? Estoy recordando bien. Ok, le empecé a dar la clase, la verdad es que fue ¿cómo se dice? Como un misunderstanding, como no sé cómo es, un malentendido. Llega, le empiezo a dar la clase en un café que se llama Otra Edad, que también ya cerró, y luego llega la alumna para quien sí era el bootcamp, ¿sabes? O sea, como, entonces ahí mismo se inscribió. Una experiencia que me acordé ahorita. Pero bueno, cosas a destacar, o sea, en todo este proceso que les estoy diciendo, yo tenía una camioneta, una CR-V Honda del 2015, si no mal recuerdo, y lo menciono porque ese carro, esa camioneta en específico, es muy, muy espacioso. A mí me encantaba que yo bajaba los asientos, podía mover todo en ese carro y cabían todas las cosas. O sea, ya para ese momento, para los últimos momentos de dar clases en cafés, yo ya estaba cubriendo a 6 personas al mismo tiempo. Entonces eran 6 máquinas, eran muchísimas cosas que yo llevaba, extensiones, lámparas por si se ofrece, una carpa por si se ofrece, llevaba muchísimas cosas.
Y algo que me lo facilitó pues fue tener esa camioneta, ¿no? O sea, como ese espacio para poder moverme. Yo tenía un negocio móvil, o sea, era algo que sí hacía mucho con mi negocio, pues porque se adaptaba a la parte de los cafés y ya al final yo terminaba, guardaba mis cosas y vámonos. Sí hubo ocasiones en las cuales sí, les digo, me tuve que quedar a limpiar, pero otros lugares donde era un Gaby, claro que no, o sea, nosotros nos hacemos cargo de esa parte. Entonces, había de todo, o sea, pasé por tantas experiencias ahorita. La verdad, el que me hayan preguntado el cómo fue mi experiencia, creo que me hizo entender muchísimas cosas, me hizo reírme muchísimo, me hizo en otras ver como de, oh my God, cómo no vi las red flags. Pero fue bonito, fue parte de mis inicios, fue algo que disfruté mucho, fue algo que me gustó muchísimo. Repito, me encantó conocer a cada una de las personas que tuve la oportunidad de coincidir, o sea, me acuerdo mucho de ya en Julep o Julep, la verdad no sé cómo pronunciarlo, disculpen, una joya la dueña, o sea, a mí me encantó, fue de los donde más me gustó estar, o sea, fue como, bueno, es que todos me gustaron, todos tienen algo rescatable, pero en ese, o sea, como que yo me acuerdo que a mí me encantó que yo le pedí factura y ella fue como, claro que sí te facturamos, y yo como, oh my God, te amo, me encantó su organización, me encantó cómo manejaba todo, o sea, estuvo muy, muy padre, creo que sí fue como que lo fui dejando de a poco, o sea, el dar clases en cafés y tal cual ya cuando elegí el uno, ok, me voy a lanzar por mi espacio, fue porque algo que sucedía cuando estás en un café, cuando estás dando clases en un café, te terminas adaptando a las reglas de un café porque no es tu espacio. Y es que es una parte que quiero ser muy delicada y muy cuidadosa al decir esto. No todas las personas con las que colaboras vibran en la misma sintonía porque tienen sus propios metas, porque tienen ahora sí que su propio concepto y parte de lo que para mí fue como ya hay que poner un fin a dar clases en cafés fue uno, en mi tierra sus horarios empezaron a variar muchísimo y eso ya estaba afectando a él yo poder dar clases. Y dio ahora sí que la gran casualidad, la gran bendición que ellos me ofrecieron el espacio que tenían al lado del café porque pues iba a quedar disponible, porque habían visto que yo había sido muy constante, o sea que fue algo que siempre pues me mencionaban las personas, los dueños de café, como es que tú siempre estás trabajando, es que tú siempre estás haciendo esta parte de redes sociales, es que siempre estás haciendo, ¿sabes? Como siempre estás llevando tu negocio más allá y eso te abre puertas, o sea, como el que tú seas constante, el que tú seas disciplinado, el que te tomes tu negocio en serio, las demás personas lo están viendo y eso te abre muchísimas puertas, o a mí me abrió muchísimas puertas, o sea, como el yo tomármelo en serio. Entonces me dan esta oportunidad de empezar ahí lo que es mi primer espacio. No lo llamo mi primera academia porque creo que ya hasta que nos mudamos al lugar en donde estamos ahora, en Plaza San Miguel 5.7, creo que ya lo vi como la academia que es. Entonces en ese momento como que todavía seguía, sí me creía mi negocio, pero era como no quería soñar tan alto, ¿sabes? Como que era sueña, pero sueña aquí donde puedas como que todavía hacerte cargo de las cosas. Pero pues sí, o sea, retomando esta parte, hubo ocasiones en las cuales las personas pues no vibraban en esta misma sintonía y no lo digo desde un mood como gypsy, que ustedes ya saben que soy súper hippie, sino más como hay personas con las cuales les pudo dar la impresión de que era muy ingenua. Y sí, claramente hay cosas en las cuales soy nueva y sobre todo en emprender este negocio, creo que es de las cosas donde más he tenido que aprender, a diferencia de lo que te dicen que tienes que seguir aprendiendo de tu misma carrera. No, tienes que aprender más sobre negocios, sobre lo que es llevar un negocio, sobre lo que es hacer un trato con una persona, porque sí hubo momentos en los cuales donde comenzamos con un acuerdo y después de ahí me lo cambiaron. Entonces esto sí era como de, oye, yo sé que tal vez al ver la cantidad de personas, tal vez al ver los precios, pues puedes llegar a pensar como de, oye, yo también quiero como un pedazo de eso que se está llevando esa persona, pero pues no ves todo lo que hay detrás. Ahora sí que algo muy, muy importante que creo que tampoco les llegué a compartir en redes sociales, el año pasado yo vendí mi carro, entonces me quedé sin carro y para poder moverme tenía o que usar Uber para ir a las clases o tenía que pedir un carro prestado.
Y eso involucraba, pues, uno, gestionar las fechas con la persona que me la fuese a prestar. O sea, muy bendecida, mi mamá, mi hermano, mi suegro, mi suegra me llegaron a prestar su carro, pero era mucho como, bueno, esta semana ya se lo pidió esta persona, déjame se lo pido a esta otra persona, ¿no? Y como, ay, este carro es de 6 cilindros, ¿sabes? Como todas esas cosas que se tenían que hacer, y que pues involucra también el si yo comía ahí o me llevaba comida. O sea, como son esas cositas que tal vez no se ven. Y les digo, yo sé que en parte, pues mi responsabilidad, pues yo no lo compartía. O sea, como que creo que hasta ahorita estoy hablando al respecto, pero no me gustaba compartirlo. Me gustaba más como yo estas cosas de adultos me las quedo para mí y solo les doy la bonita experiencia a las personas. Pero pues sí, también otra cosa importante, o sea, era el que llegaba muy temprano, porque si el bootcamp era a las 10, yo llegaba a las 9, a veces 8:30, para poder gestionar todo eso, para poder estar esperando a las personas, para bajar las máquinas de coser. Y aunque se terminaba a las 3, pues realmente sí me quedaba un poquito extra con la persona, como de, oye, me interesan más clases, o me interesa una asesoría, o el acomodar y guardar. Pues yo terminaba llegando a mi casa a las 5 de la tarde. Así que la verdad es que no es que todo haya sido bonito. No, tampoco intento decir como de es la peor experiencia. La verdad creo que todo es como empiezas en un punto y evolucionas. Eso fue lo que a mí, les digo, me enseñó muchísimo los cafés, como tienes que estar evolucionando constantemente en cuanto a adaptarte a los lugares, adaptarte a que estés en los cafés. Hubo una vez en la cual llegué a un café y estaba cerrado. No, 2 veces. Distintos cafés. Y era como, es que nos acaba de renunciar la persona que me iba a abrir. Y yo, no manches. Entonces, esa clase de cosas, pues, como que son momentos que tal vez yo lo empujé demasiado, ¿no? O sea, como que creo que fue parte de mi camino, como que mi negocio era más grande de lo que yo lo estaba viendo en ese momento. Y es importante, o sea, si ya estás iniciando esto, si estás dando clases en cafés, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es tu siguiente meta para que no aparezca un gran movimiento y termines moviéndote a fuerza? Que a mí eso me llegó a suceder. Era ya está pasando esto, ya tengo que tomar acción, como que no veía más allá, ¿no? Incluso, y al no permitirme ver más allá, al no permitirme estar soñando, pues ahora sí que me iba adaptando a las cosas que se iban surgiendo, hasta que llegaban mis no negociables. O sea, algo que sucedió, que para mí fue ya, amiga, ya no puedes seguir dando clases en cafés, fue que me empezaron a pedir que modificara mi bootcamp, que fuera más acorde a festividades, que fuera más acorde a los temas que se manejaban en el espacio. Y eso no resonaba conmigo. O sea, eso era como no es que no maneje cosas como festivas. O sea, muchos de mis alumnos vienen a hacer disfraces, vienen a hacer cosas para eventos, pero ya en asesorías, ya en clases semanales, ya en algo más especializado. Y el bootcamp ya existe, ya este método está probado y nada más lo estamos llevando a distintas partes. Entonces eso sí fue como no te puedes meter con el bootcamp, como no, esto no es un ven, diviértete y pásatela suave, que sí te la vas a pasar muy bien, porque pues soy tu coolest teacher. Pero sí esto es un movimiento. O sea, para mí es algo más grande Gabriela Necuseta, para mí es algo más grande el bootcamp, en dar las clases. O sea, la costura es tanto en mi vida, que era no, este es mi no negociable y necesito tener mi propio espacio. Que por cierto, recuerda que si tú quieres aprender a coser, ya se vienen nuestros próximos bootcamps. Si estás en la ciudad de Tijuana, puedes unirte a nuestras próximas fechas. Tenemos el domingo 23 de noviembre de 10 a.m. a 3 p.m., el sábado 29 de noviembre de 3 p.m. a 8 p.m. y el domingo 30 de noviembre de 10 a.m. a 3 p.m. son nuestras últimas fechas del 2025. No dejes para mañana lo que puedes aprender a coser hoy. Créeme que este es tu primer paso para empezar a dominar la máquina de coser, para adentrarte en el mundo de la costura. Ya sé que si estás buscando un hobby o si estás buscando empezar ya a usar los pantalones a largo que tú deseas y arreglar esas bastillas que tienes pendientes, o también comenzar a emprender como ya lo están haciendo muchos de mis alumnos. Si te interesa, mándame mensajito. Recuerda que te puedes inscribir vía online. Y si tú estás en otra parte del mundo, también tenemos la opción de asesorías 1-a-1 online, en la cual son sesiones personalizadas. Trabajamos tu proyecto de costura o de patronaje desde cualquier parte del mundo. Y como extra, que me siento muy muy contenta, ya tenemos nuestra suscripción en TikTok de Coolest Sewing Club.
clases semanales, una clase por semana de costura para que puedas aprender y crear a tu ritmo. Hay contenido exclusivo, hay tips, hay tutoriales, todo esto todas las semanas, y también nos reunimos vía online, hacemos videollamada en la cual resolvemos las dudas que tengas. Esto es de manera grupal, entonces estamos acompañados generando la comunidad de costura más cool, la de Gabriela NQZ. Y continuemos. Ya ahorita siento que he estado hablando demasiado. Yo tenía pensado que este episodio fuera de 10 minutos, pero nos estamos pasando más de lo planeado. Pero pues básicamente, ya para cerrar esto, porque créanme que hay muchos temas de qué hablar, pero básicamente fue una experiencia muy linda, fue una experiencia que me ayudó a crecer muchísimo. Si tú quieres hacerlo, lánzate. Si aún no estás listo para hacerlo, no lo hagas, pero hagas lo que hagas, piensa en el futuro. Piensa en qué quieres hacer, piensa en cómo te ves más adelante, piensa si quieres dar clases en cafés toda tu vida, piensa si quieres tener tu propio lugar, piensa si quieres abrir uno con varias personas. Ahorita en la actualidad tenemos la gran fortuna que podemos ofrecer nuestro espacio también a talleristas, a personas que están buscando dar sesiones privadas. Ya ahorita una de mis amigas, alumnas y también ya colaboradora, vamos a llamarle de esta forma, Vanessa, ella está dando clases de bisutería y con el enfoque en chakras. Ella tiene un tema muy holístico, también está dando sesiones de Access y ha sido muy bonito pues poder colaborar con ella y verla crecer, que creo que también eso sería como un tipsazo. Sí está suave lo de los cafés, pero también yo te sugeriría que vayas viendo, una vez que definas qué quieres, ¿no? O sea, si esto va más allá, si esto es a largo plazo, yo te sugeriría que también empieces a buscar un espacio que sea más acorde a clases, porque hay cositas extras. Me cuesta un poquito decirlo porque no es queja, o sea, yo ya lo pasé y lo disfruté y créanme que jamás me di cuenta, me empecé a dar cuenta ya hasta que tuve mi espacio propio, pero es desde el ruido, es desde si la persona que está atendiendo el café está de malas y le habla mal a tus alumnos. Hubo una vez una chica en un café que me dijo, oye, tu alumna me miró feo, y yo como, oh my God, o sea, como aprender a gestionar esa clase de cosas, pues es importante. Les digo, a mí me hizo crecer muchísimo como persona, porque estaba pues con otras personas, con otras situaciones fuera de mi zona de confort, y pues me ayudó muchísimo y no es una experiencia que no cambio para nada. Y si tú quieres hacerlo, creo que sería como hacer este análisis. O sea, repito mucho e insisto mucho en esta parte de que pienses bien qué es lo que quieres. O sea, por ejemplo, les digo, yo cuando empecé a notar mi negocio es más grande de lo que lo estoy viendo, pues ya había que considerar el tener un espacio propio. Y creo que es eso, los cafés son como este punto de partida para que crezcas, porque pues va a haber cositas que se van a ir saliendo como de las manos. Otra de las cosas que me llegó a suceder era que yo estaba dando clases y se acercaban personas a preguntar y era como, es que estoy dando clases. O sea, me encanta el que lo estés viendo y la exposición que está teniendo mi negocio, pero me estás interrumpiendo la clase, ¿sabes? Como que y tampoco pues me iba a llevar ¿cómo se llama? Estos como trípticos gigantes, así como de aquí lee la información, el QR, porque pues en mi caso y era llevar muchas cosas. Pero si tú estás dando en cafés, creo que eso estaría suave, que llevaras uno como, no sé cómo se llama, como un flyer de estos que se quedan así como paraditos y puedes la gente ver y acercarse, que fue algo que me propusieron en un café donde no alcanzamos a colaborar porque pues se dio ahora sí que todo esto de tener mi propia academia, pero ellos me dieron esa idea, me dijeron como de, oye, podemos pasar como que en las pantallas tu información y puedes traer esto y puedes traer el otro, muy suave. Les digo, yo todas las experiencias que viví, me quedo con todas, me encantaron todas, incluso las que no se llegaron a concretar, incluso las cuales pues me hicieron como sentir que estaba caminando en caminos no conocidos, o sea, porque me ayudaron a poner más que nada límites con mi negocio. Otra cosa, y yo así como otra cosita que yo creo que también deberían de checar, que les digo, podemos hacer después un episodio más completo para no hacer esto tan extenso, pero era el que no facturaban en algunos lugares. Yo ya estaba pagando impuestos y no pude deducir ese consumo. El consumo que yo tenía, mi ticket promedio era de 250 a 350 pesos, porque tenían pues carta abierta a los alumnos, ¿no? O sea, lo que quisieran elegir, manejaba 2 bebidas y un sándwich. Entonces era, pues sí, si el alumno quería lo que quisiera, pues eso se cubría, ¿no?
pero si no me lo permitían facturar, pues ahí se volvía como un poquito complejo esa parte. Fue algo que ya así como que ya no me estaba encantando. Ya hubo varias cositas. Creo que fue cuando entre más formalidad le iba dando a mi negocio, o sea, desde que iniciamos en 2021 para acá, entre más formalidad le iba dando, me daba cuenta que había otras personas que no tenían formalidad en su negocio y no se iban alineando a lo que yo tenía en mente. Entonces como también fue parte de pues ir soltando esa parte. Pero ya, hasta aquí el episodio de hoy, porque ya perdí un poquito el hilo, la verdad. Porque esta vez no lo estructuramos tal cual como siempre para irnos guiando. Creo que fue fluyendo un poquito más, pero en resumidas cuentas, a mí me encantó, lo amé, de las mejores experiencias de toda mi vida. Gracias a ellos yo pude evolucionar, mi negocio pudo evolucionar, pude crecer, pude hacerme de equipo, pude darme a conocer. Es muy importante que si tú vas a empezar a clases en un café o quieres hacerlo, tengas tus acuerdos bien claros, tengas tus límites bien claros. Y como esto la verdad es que pinta para mucho más, vamos a hacer lo siguiente. Ayúdenme compartiendo este episodio. Si te gusta, dale like, coméntalo, comparte, para yo hacer un episodio especial donde te dé tips ya claros y bien específicos de si tú quieres dar clases en un café, qué es lo que deberías de cuidar, para que no te pasen las cosas que a mí me pasaron y para que tu evento sea un éxito. Te voy a ir adelantando uno de los tips. Créetela, por favor. Cree en ti, cree en tu negocio y créeme que vas a crecer. Eso que estás viviendo de aventarte a dar un taller en un café, o si ya lo estás haciendo repetidas ocasiones, es solo un momento. Es una experiencia súper padre. Va a haber cosas que no van a estar tan curadas y va a haber gente que tal vez se quiera cazar un poquito de lanza. Pero lo importante es que tú tengas muy clara cuál es tu visión, tanto personal, tus valores, la visión de tu negocio, cuáles son tus negociables y tus no negociables. Y por favor, inténtalo. Vive la experiencia. Recuerda que si quieres dar clases lo puedes hacer también aquí en mi academia de costura. Nos encuentras en redes sociales como The Coolest School y estamos fomentando lo que son las clases enfocadas en el aprendizaje, en el crecimiento personal. Estamos buscando a personas que estén listas para compartir su mensaje. En personas que dicen, yo ya quiero tomarme mi negocio en serio y quiero que esto se vea como el negocio que es. Como extra o como spoiler, el próximo año voy a viajar, voy a ir a la ciudad de Durango y sí he estado pensando en dónde voy a dar el taller. O sea, quiero aprovechar el que voy a ir a la ciudad de Durango, quiero aprovechar y dar un bootcamp allá. Igual si a ti te interesa y eres de la ciudad de Durango, mándame un mensajito para que puedas ir agendando tu lugar, porque vamos a tener solamente una fecha y van a ser cupos limitados. Y pues sí, vamos a ir viendo todavía si lo vamos a hacer en un café, si lo vamos a hacer en un lugar. Sé que va a estar padrísimo. Vas a poder vivir la experiencia de un bootcamp con tu coolest teacher Gabriela ENQZ en la ciudad de Durango. Ya les iré pasando más información más adelante. Ahorita, aprovechando que estamos en el calor de lo que es grabar este episodio, pues dije de una vez les voy diciendo. Dicho esto, recuerda darle like si lo estás viendo en YouTube, compártelo con 2 personas que sabes que están súper interesadas de esto, y si te interesa que dé más detalles sobre lo que es dar clases en un café, sobre cuáles son las cláusulas que deberías de tener, por favor ayúdame compartiendo y comentando qué te parece, qué dudas tienes para hacerte un episodio especial y crucial para que ya puedas hacerlo. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio y como siempre les digo, en la vida y en la costura vamos una puntada a la vez.